como es clásico aquí, con la columna ESI, y ahora para hablar sobre una de las grandes figuras, que es Madame Curie, estamos con las profes Vero Salinas y Camil Bordón. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? Hola, Muy ¿qué buenos tal? días, ¿Qué ¿cómo tal? están? Muy bien. Bueno, ¿por qué eligieron justamente a Madame Curie para, bueno, enseñar y para llegar con esta figura tan fuerte a las infancias? En este caso es porque ayer se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Madame Curie y realmente nuestro tema o desde la ESI no es explícitamente Madame Curie, sino las mujeres en la ciencia y la promoción del pensamiento científico en las infancias, las niñeces y las adolescencias. Ujú. Que como sabemos, cuando somos mujeres o niñas, generalmente se motivan o se priorizan otros tipos de pensamiento antes que el tecnológico o el científico. Entonces, desde la ESI, para poder hablar de derechos, también pensamos en esta ampliación del universo de conocimiento para todas las personas. Y también pensar un poco, como decía ella, en este lugar de la ESI como ampliación de derechos, en pensar también de manera crítica o reflexionar sobre las ideas, representaciones y prácticas que de alguna manera lo que hacen es o hicieron históricamente feminizar ciertos espacios y esto mismo generó la barrera o el acceso a estos lugares más o a estos núcleos más que llamados duros, Duro, sí. Ujú. que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que muchas veces es tan reforzado, por más que parezcamos redundante e insistente en esto, es tan reforzado también por los juegos, por los estereotipos y empieza muy en la niñez, como decía, hablábamos ayer con Cami, pensábamos esto, ¿no? Esta cuestión de los juegos, de los juguetes que son para niñas, para varones, que muchas veces lo hablamos y lo trajimos acá, no es inocente, digamos. ¿Está mal jugar con muñecas, que las nenas juegan con muñecas? No, pero tal vez esto mismo después hace que eso vaya generando ciertos roles, ¿sí? Ciertos roles asociados a varones y a mujeres. Había una humorista por ahí que decía algo de manera sarcástica, pero que me parece interesante, que cuando jugamos o cuando estamos en las niñeces y jugamos, los varones juegan a conquistar el mundo y por ahí las nenas estamos, ¿querés un tecito? ¿Querés un tecito? Claro. Entonces es como que desde ahí ya se empieza a construir, ¿no es cierto? Sí. Y se Y empieza a limitar también esto. lo que noto es que desde la primaria, al paso a la secundaria, por ahí pocas niñas elegían ir a una escuela técnica y era mayoría de varones, algo que me parece continúa todavía, no desconozco por ahí la currícula que hoy, que hoy tienen por ahí todas las escuelas técnicas, se ven más mujeres, sí, pero antes, por ejemplo, yo particularmente fui a una escuela técnica y cuando arrancamos éramos primer año 40 y de los 40, 5 eran solamente mujeres. Súper interesante esto que traes, porque si bien en el último tiempo se logró un poco cambiar o equiparar la matrícula, igualmente sigue habiendo desafíos. ¿Por qué? Porque que haya más mujeres ahora dentro de la escuela técnica no significa que necesariamente estén incluidas. Claro. Están dentro de la escuela, pero hay muchas prácticas todavía y desafíos que siguen reproduciendo, rezagando al lugar que tienen las mujeres o sigue cuestionando el conocimiento que tenemos como mujeres. Esto también suele pasar ahora, no vamos a negar, hay acceso, ¿sí? Hay cierto acceso a estos lugares donde fueron históricamente masculinos, pero dicho de una manera más coloquial, es como que la mujer que está en un espacio que fue históricamente masculino la tiene que descoser en lo que hace para que Claro. Claro. sea reconocida. Y también Bien. esto nos parece súper importante, la cuestión del reconocimiento. Pensemos en la vida cotidiana, en las escuelas, en quiénes son los ídolos. Generalmente Claro. son varones, para los varones y para las mujeres, ¿sí? O Ujú. en la escuela, cuando hablamos de autores, de científicos, de científicas, ¿quiénes son las voces que divulgamos? Ujú. ¿Desde Claro. qué lugar, no? Incluso como profesores, cuando hacemos la selección de las voces autorizadas, digamos, o las fuentes que son confiables, ¿cuántas de esas voces, cuántas autoras tenemos, cuántas científicas? Y desde la infancia, o algo para dejar así bien claro, es que se trata de un pensamiento científico, podemos Claro. decir, de incentivar esa vocación. Entonces, todo tiene que ver. No es probablemente la situación del el siglo pasado, lo que le habrá pasado lo que le pasó a Madame Curie, que tuvo que migrar para poder estudiar, no tenía acceso y tuvo que enfrentar un montón Sí. de desafíos.
y logró ese reconocimiento de 2 premios Nobel, que es un montón para cualquier ser humano, Sí. un montón. ¿Y de qué manera ustedes estimulan justamente a las niñas el hecho de que no sientan ningún tipo de obstáculo a la hora de interesarse o involucrarse en lo que es la ciencia, en lo que es quizás la tecnología y estas cuestiones que, como recién mencionaban, históricamente están más segmentadas dentro de la masculinidad? Como nuestro trabajo es sobre todo con las escuelas y la docencia, lo que tratamos de promover con la docencia y los equipos, ¿no?, directivos, que son los que en definitiva tienen el contacto directo con los estudiantes, justamente tiene que ver con estos ejes que propone la ESI. Por ejemplo, uno muy importante es garantizar la equidad de género, ¿sí? Un eje transversal dentro de la ESI. Entonces, a partir de estas pequeñas cosas que estamos diciendo, en el nivel inicial, que no haya una diferenciación de juegos y de roles, ¿sí? Y así a medida gradualmente que se va avanzando, se piensan en otros núcleos de aprendizajes para ayudar a esto. Por ejemplo, también cuando pensamos incluso en la historia, en la literatura, quiénes son los autores que trabajamos, qué contenido tiene esa literatura. Lo mismo con la cuestión de la ciencia y desde qué lugar también se piensa la ciencia, qué es ciencia. Cuando pensamos en ciencia, ¿qué pensamos? Lo primero que se nos viene es quizás un varón, un tubo de ensayo, Sí. Claro. un laboratorio. Entonces también hay ahí una cuestión. Y esto también nos lleva mucho a pensar, ¿no? Primero, respecto a tu pregunta, siempre promover la idea de que no hay cosas, juguetes, juegos, profesiones para varones, para mujeres. Sí, y que sí puedan reconocer que hay una desigualdad, ¿no es cierto? Y también a partir de esto pensamos o analizamos y vemos cómo también se da el acceso desigual a las carreras o a las escuelas, como mencionaba él respecto a las técnicas. ¿Por qué hay más varones en ingeniería? ¿Sí? ¿Por qué hay más mujeres en la docencia? ¿Sí? Y acá también hay un punto súper importante que lo charlábamos con un compañero respecto a la feminización de la tarea docente. Eso tampoco es casualidad, ¿sí? La feminización de Se la ve muy tarea poco docente, en la carrera de sí, profesorado a nivel inicial, varones. Muy poco Claro. un se ve. montón. Y fíjate cómo en edades más pequeñas en el cual el niño requiere un cierto cuidado. Ese Ujú. cuidado, esa tarea de cuidado y de Claro. amor que fue atribuido a las mujeres. De hecho, fue una decisión del sistema educativo en su momento que las maestras sean mujeres y también un trabajo como precarizado, mal pago. ¿Por qué? Porque en teoría era una extensión del trabajo que ellas ya venían haciendo en su casa. Sí. El Entonces, amor, digamos. el amor, esto que llamamos amor, Sí. trabajo no pago, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de creer a la escuela como una gran familia, la maestra como la madre, y cómo esto también se fue reproduciendo, ¿no? Hasta hoy en día. Y el problema por ahí, siempre lo decimos, no está en que un varón quiera ser ingeniero o una mujer quiera ser maestra. El problema no es eso, el problema es en esta desigualdad de valoración social y económica que se generó a raíz de esto, ¿no? Ujú. Durante Claro. tantos años en el cual el varón ocupa estos espacios públicos, políticos, de poder, de la ciencia y la tecnología, que se valora como lo más, Sí. y las mujeres en las tareas de reproducción, de cuidado, que en realidad se terminan quitándole el valor, como Ujú. dijimos, social y económico. Por eso traer y pensar un poco quiénes son los referentes, cómo podemos hacer para que esta historia cambie un poco, para traer nuevas voces, nuevas representaciones, porque de modo de que las niñas también y chicas adolescentes se sientan identificadas. Ah, mirá, esta científica, esta Claro. ingeniera, ¿no? Ujú. Sí. Y puedan tomar También otros que el caminos. pensamiento crítico en sí mismo, cuando hablamos de ciencia, de tecnología, le decía de filosofía también, yo que soy profe de filosofía, también se nutre y es necesaria la diversidad, poder atender, o sea, no es lo mismo un científico que una científica que un científico, digamos, por Claro. ejemplo. Necesitamos, o la ciencia, el pensamiento crítico necesita de la postura de la diferencia para poder avanzar o progresar, digamos. Se puede cuestionar todo, digamos, Sí. la concepción de Sí. progreso, pero es necesaria esa diversidad. También, bueno, volviendo a Madame Curie, además ella, no solamente como científica, sino también que estaba con causas humanitarias, que también es un montón poder pensar a la ciencia en función o en servicio para la sociedad.
Así que bueno, mucho sin duda para trabajar en todas las aulas con estas cuestiones. Chicas, muchísimas A ustedes. gracias. Gracias. Y bueno, y felicitaciones por ese trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Vero y Cami aquí con nosotros.